Escuchen esta canción. Bring me sunshine in your smile. Make me happy all the while. In this world where we live, there should be more happiness, so much joy we can give to each brand new bright tomorrow. Tráeme el sol de tu sonrisa. Through the years. Todo lo que aparece gris se va teñiendo de vivos colores. Esta canción podría ser una metáfora de la historia de Luis, un niño que gracias al coraje y al empeño de su padre logró recuperarse de un accidente que le condenaba a una vida gris y a poner colores o no poner colores al futuro. Una historia emocionante que ese padre, José Manuel Gil, nos cuenta en el libro El viaje de Luis. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. No sé si podemos hablar de un paso del gris al color, de estar a punto de morir a una recuperación sorprendente. Sí, la verdad que sí, se puede hablar de ello indudablemente. Uh-huh. Bueno, Luis, como cuento yo en el libro, y así por transmitirlo muy rápido a nuestros oyentes, pues se clavó una navajita pequeña. Exacto, es un accidente que tiene lugar en casa, ¿no? Uh-huh. Muere allí, se le para el corazón, está durante 20 minutos sin oxígeno y claro, pues en general se sabe que 20 minutos es un tiempo, es una eternidad, ¿no? Sin oxígeno para el cerebro, cuando habitualmente pues a los 4 o 5 minutos empiezan a morir las neuronas, ¿no? Luego Luis tuvo en el hospital un episodio incluso más grave, un edema cerebral también, donde el cerebro se inflama y el cráneo impide que se expanda y por tanto vuelve a haber un segundo periodo o incidente de hipoxia y en fin, la verdad que fue una situación muy grave, ¿no? Tiene dos episodios tu hijo, el propio del accidente más luego ese edema cerebral que comprometen muy seriamente su futuro. Vamos un poco al origen, ese accidente. Creo que tú llegaste a casa justo en el momento en el que eso acababa de suceder, ¿no? Sí, justo. Yo llegué en ese momento y me encontré a la madre de Luis cogiéndole, en fin, que el niño estaba todavía respirando, pero ya inconsciente. Luego llamamos de inmediato a los servicios de emergencia, que es lo primero que hay que hacer en estos casos. Vinieron los servicios de emergencia, pero para contarlo muy rápido, se les fue. Se murió allí, lo trasladaron en una ambulancia rápidamente. Le están dando masaje cardíaco en todo ese trayecto, imagino, ¿no? Eso es correcto. Y cuando llego yo a La Paz, pues es cuando el doctor que nos recibe nos cuenta que efectivamente ha estado 20 minutos hasta que han conseguido reanimarle. Y bueno, yo en aquel momento ya sabía que lo grave no era realmente la herida, que era una herida por otra parte pequeña, sino realmente lo grave era el tiempo que había estado sin oxígeno, ¿no? Es decir, que tú desde el primer momento lo que ya te estás planteando es vamos a enfrentarnos a un largo proceso en el que vamos a tener que intentar recuperarle de unas lesiones que pueden tener una incidencia muy grave en su vida, ¿no? Eso era el segundo. Realmente el primero era que saliera del coma. Sí. Porque, claro, el problema es que si no sale el enfermo que ha tenido daño cerebral o que ha tenido un accidente, no sale del coma, evidentemente tampoco se puede hacer nada por rehabilitarle, ¿no? Entonces el primer paso era estimularle para que saliera del coma. Bueno, pues ahí empezamos a hacer nosotros en el hospital lo que habitualmente se hace, pues acariciarle, susurrarle, hablarle con cariño, etcétera. Y en vista de que el niño pues no reaccionaba, o estaba totalmente, digamos, inmóvil y sin ningún signo, digamos, de conciencia ni de conexión con el mundo, pues a mí ahí se ocurrieron algunos mecanismos o sistemas para hacerle una estimulación más enérgica. Pues me llevé un spray de gas comprimido que al salir rápidamente pues se hiela, ¿no? Y le daba con él por todo el cuerpo. Me llevé unos cascos que le ponía en las orejas, y le hablaba con los cascos con un micrófono también, cantándole canciones que él y yo tocábamos, en fin, todo esto intentando que el cerebro recibiera mayor estimulación y por tanto, pues al final se produjera algún, digamos, se reavivase de alguna manera la actividad cerebral, como así fue, ¿no? Estamos en la fase en la que él está en coma, por tanto todavía todo eso lo haces en esa fase. Déjame que te pregunte, tú no eres un profesional ni de la medicina ni de la salud, quiero decir que, no,
que tú te enfrentas a todo esto desde tu formación, que no sé cuál es. Sí, soy ingeniero de telecomunicación. Ingeniero de telecomunicaciones. Lo que pasa es que vengo de familia de médico, padre pediatra, madre farmacéutica, y yo la verdad que ya llevaba años leyendo también por interés personal, no por otra cosa, libros acerca de cómo se mejora y cómo se puede, digamos, conservar el cerebro y el cuerpo en su conjunto con el paso de los años, ¿no? Pues cuando ocurrió esto con Luis, pues efectivamente sabía que lo grave iba a ser el daño cerebral, y cuando Luis estaba en la UCI, pues utilizar todos estos mecanismos digamos, ¿cómo se dice?, estimulación del cerebro, precisamente era porque sabía que cuanto mayor estimulación recibiera Luis, pues aparentemente o teóricamente más fácilmente era que se activara nuevamente la conciencia y Luis volviera en sí, como así fue, ¿no? Cuentas en el libro, efectivamente, por ejemplo, que la música juega un papel fundamental en su recuperación. Creo que estas eran algunas de las canciones que le ponías a tu hijo. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with Something Stupid de Frank Sinatra, o el maravilloso Moon River de Desayuno con Diamantes. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. O este Wonderful World de Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Estas canciones, José Manuel, eran canciones que además tenían que ver con vosotros, ¿no? Eran casi un nexo entre vosotros, ¿no? Sí, los dos somos saxofonistas amateur, y yo cuando le ponía estas canciones precisamente buscaba algo que se sabe en el cerebro que tiene un potencial de estimulación muy, muy importante, que es la emoción, ¿no? Es decir, cuando uno escucha una canción, pues le puede gustar más o menos, pero si esa canción, imaginémonos que es con la que uno le ha pedido mano a su novia o cualquier cosa que tiene una componente emocional, eso tiene un poder de estimulación muchísimo mayor, ¿no? Y por eso lo hacía, ¿no? Por eso también le cantaba a Luis con el micrófono, por dos razones. Primero, para no molestar a los otros niños que había en la UCI, y además porque así podía hablarle más alto y podía, digamos, generar más, era mi voz, mezclada con esta música que tenía una componente emocional, y además podía así, digamos, hablarle más alto e intentar estimular más el cerebro, ¿no? De hecho, decir que la verdad que los doctores pues me miraban muchas veces con cara, digamos, de sorpresa y cara rara, ¿no? Porque tampoco debe ser muy habitual lo que tenía allí montado en la UCI, ¿no? Pero me dejaron hacer, ¿no? Me dejaron hacer, no había nada de lo que estuviera haciendo que eran locuras, y bueno, al final todo esto funcionó y Luis acabó despertando, moviendo los dedos de la mano derecha. Déjame que ponga una canción, déjame que escuchemos esto. Children sleeping, snow is softly falling. Hablamos de emociones, ¿eh? Y te emocionas tú al escucharlo. Esta fue la canción con la que Luis empezó a mover los dedos, como decías, ¿no? Eso es, esta fue la canción que, digamos, motivó pues que Luis se empezara a mover los dedos de la mano derecha, y en fin, a partir de ahí despertó, ¿no? Como decía, pues ya se ve que la música y los recuerdos pues pueden tener una componente emocional muy importante, ¿no? Que en su caso pues era lo que yo iba buscando en ese momento y lo que funcionó, ¿no? Y bueno, y después de despertar Luis, pues a partir de ahí yo sabía, como bien has dicho al inicio, que había un camino muy largo por recorrer, porque claro, el daño cerebral era probablemente muy grande, como además así luego quedó demostrado en los informes del doctor. Él mismo lo dice en el
prólogo que el doctor que firma el libro, que es el intensivista que estuvo más cerca de él en la UCI, pues ya lo dice, incluso en alguna entrevista dice que tenía un daño cerebral muy grande y que por otra parte ha sido la recuperación mejor que ha visto nunca, ¿no? Ya. Antes de entrar en ese proceso de recuperación, yo no sé si después, hablando con Luis, de toda esa parte del coma, de toda esa música, ¿a él le llegaba algo? Él te ha contado, papá, yo escuchaba tu voz, o él nos escuchaba ha dicho, la música. Él ha dicho que escuchaba cosas. Ajá. Lo que pasa es que no sabe en qué momento las escuchaba. Ya. Pero lo que sí que es cierto, y además está contado en el libro también, es que la parte, digamos, de la escucha, del oído, fue del daño cerebral la que menos sufrió. Ya. Y gracias a eso, yo en aquel momento no lo sabía, entonces, bueno, intentaba estimularle por todos los todas medios, partes, con la vista, que le hice unas gafas multimedia, el tacto a través del gas helado, la música, y no sabía cuál de, digamos, la combinación, ¿Cuál o era cuál el camino de que aquellos más llegaba, ¿no? sentidos Exacto. que más llegaba, ¿no? Bueno, pues luego hemos sabido que el que más llegaba era la música y que, por ejemplo, la vista no llegaba a nada porque se había quedado ciego, ¿no? Ya. Después del accidente, ¿no? Lo dices en el libro, en estos casos, cuanto antes se actúe mejor. Eso ha sido una de las cosas que ha movido tu actuación en todo el proceso de recuperación de Luis. Sí, la verdad que tengo que decir que además hay muchas cosas que están mencionadas en el libro, que por otra parte todo lo que yo cuento en el libro está escrito en libros de medicina y de neurología y se sabe desde hace bastantes años. Y, en fin, y es una pena pues que en algunos casos no se apliquen pues estas cosas en todos sus términos o no se apliquen, ¿no? Entonces, uno de estos elementos es que la celeridad en salir del coma es importantísima. Cuanto antes se pueda salir del coma, menos daño probablemente habrá, y que si hay que estimular a la persona, digamos, de manera más enérgica, sin causarle dolor o causarle daño, pues que en todo caso eso va a ir en teoría en beneficio del enfermo si sale antes del coma, ¿no? Y lo mismo con la rehabilitación. Cuanto más tiempo pase y se le deje, digamos, al enfermo descansar o no se utilicen las horas disponibles pues para hacer esa rehabilitación, la verdad lo que se está perdiendo es potencial de rehabilitación, porque además aquí hay un periodo que suele estar a lo mejor entre el año y medio, donde el cerebro tras un accidente se recupera, digamos, de una manera mucho más rápida y mejor que una vez que ha pasado esto, ¿no? Es decir, el cerebro conserva su potencial de neuroplasticidad a lo largo de toda la vida. Esto es algo que se sabe desde hace 10 o 15 años, incluso en las personas mayores. Evidentemente en los niños es mayor, en los jóvenes todavía sigue siendo muy importante, pero en las personas mayores también ocurre. Esto tienen que saberlo los oyentes, ¿no? Hay dos componentes que son importantísimas para que ocurra esa neuroplasticidad, y una de ellas, por ejemplo, es el tiempo que ha pasado desde el accidente, otra es la motivación que tenga esa persona por recuperarse. Es importantísimo a través de la atención. Tampoco me quiero, digamos, porque aquí podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Del tema, ¿no? Uno de los ejes de esa rehabilitación que tú pones en marcha es el ejercicio físico, que me imagino que en los primeros momentos era algo realmente difícil para vosotros, ¿no? Y para él, sobre todo. Es decir, después de un coma, después de, no sé si tenía alguna parte más o menos paralizada, meterte en un programa de, chico, hay que moverse y hay que ejercitarse, eso debe ser duro y difícil. Sí, duro y difícil, pero esto es lo que tienen que saber los oyentes, que tengan familiares en alguna situación, que además son muy habituales. Ahora en verano hay muchísimos ahogamientos en piscinas con resultado de daño cerebral, accidentes de tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante el ejercicio físico, digamos, de cierta intensidad. Es muy, muy importante de cara a la recuperación cerebral. Esto no lo digo yo, lo dicen múltiples libros de medicina y de neurología. Lamentablemente es una de las cosas que no se suele aplicar en todos sus términos. Pero es cierto que, salvando el hecho de que no todos los accidentes cerebrales son iguales y que, por tanto, a lo mejor, o todos los accidentes de tráfico, por ejemplo, a lo mejor un accidente de tráfico impide al enfermo poder hacer ejercicio físico, en la medida en la que se pueda, está claro que va a mejorar digamos, la recuperación del cerebro, ¿no? En el caso de Luis se había quedado paralizado en el lado izquierdo y bueno, pues nosotros hicimos todas las cosas que hay que hacer en estos casos. Es decir, por ejemplo, una de ellas es
hacer que haga todo su esfuerzo en mover el lado que tiene paralizado, incluso, pues a lo mejor inmovilizándole el lado contrario, ¿no? Esto genera en el cerebro un interés por intentar moverlo y al final la conexión se acaba estableciendo, ¿no? Y por ejemplo, Luis, pues lo que hacíamos su hermana y yo, le cogíamos a ella de un brazo y yo de otro y salíamos con él tirando corriendo, ¿no? Cuando todavía solo podía mover una pierna. Pues claro, al final la necesidad de moverla para apoyarse en el lado izquierdo en cada paso, pues hizo que lo moviera. Y bueno, hoy Luis patina, bucea, hace kitesurf, monta el longboard, es decir, no tiene absolutamente ninguna secuela, ¿no? En ese ejercicio físico también motivabas a tu hijo con canciones como esta. También le motivabas con otra como esta. Sí, la verdad que sí. Y aunque se llame Luis, con un "vamos Rafa", ¿no? Exacto, sí, vamos Rafa, eso es. Era el grito que teníamos ahí para motivarle. Bueno, esto... Vuelvo a decir que tiene todo su explicación. Es decir, es muy importante que el enfermo esté motivado para que se recupere. El cerebro es así. A través de los mecanismos de la atención, el cerebro se recupera solo si la persona se quiere recuperar y si presta atención para recuperarse. Si no, por mucho que uno haga, no se va a recuperar. En un caso como el tuyo, que es un chaval, de alguna forma, no sé si convertiste la recuperación también en una especie de juego, de competición, ¿no? Claro, entonces, en su caso, que es un niño y que tenerle haciendo ejercicio todos los días, esforzándose, luego trabajando, que lo veremos ahora, haciendo tareas neurológicas constantemente, pues claro, todo es un niño, lo que quiere es jugar y estar a su aire, ¿no? Y él no era consciente tampoco del daño que tenía, ¿no? Con lo cual, al final, pues había que motivarle con todas estas canciones, lo de "vamos Rafa" y todas estas cosas que hacíamos, pues precisamente para que él quisiera dar esos pasos y esforzarse, ¿no? No sé si el entrenamiento que tú nos hablas, la rehabilitación ha sido dura, ha sido muy intensa. No sé si en algún momento percibías de él como desesperación, como "déjame en paz", ¿no? Sí, bueno, eso es indudable, ¿no? Claro, no, en algún momento, en más de un momento, pero bueno, esto nos pasaría a todos, ¿no? Cuando tienen a uno todo el día ahí machacado entre el ejercicio físico, el trabajo neurológico y que no paras ni un momento del día, pues lógicamente el niño en muchas ocasiones pues se rebelaba. También es verdad que fruto del accidente cerebral, y esto es algo habitual también, Luis retrocedió en edad mental, ¿no? En la madurez, entonces, ¿no? En la madurez. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que al hacerse más niño de lo que era realmente, los niños son más, digamos, más dóciles y obedecen las órdenes, digamos, de sus padres más fácilmente que cuando son mayores, ¿no? Sí. No te digo nada en la adolescencia, pero... Eso, bueno, ahora está hecho un burro. Sí, me imagino. Oye, importante también... en algún momento el humor, la risa. Creo que su hermana encontró este vídeo en internet que a él le provocó. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, Cani, Cani. Sí, la ¿Qué verdad pasó que con esta canción? Es un vídeo muy curioso, ¿no? Bueno, su hermana cogió y cuando Luis estaba todavía en el hospital, ya no en la UCI, pero estaba en la planta, y bueno, estaba totalmente, digamos, ido, en fin, no veía, no se podía mover. Bueno, pues fue allí pues también a estimularle como hermana, pues a hacerle hablar con él, a hacerle reír, y entonces pues empezó a buscar cosas en internet que le hicieran grande gracia, ¿no? Y este es uno de esos vídeos. Luego encontró también otras webs que dicen las definiciones de los pedos, de las cacas, en fin, bueno, ya con eso pues ahí se montaba juerga Cani, creo que un día lo empezó a cantar dormido, ¿no? Sí. Y eso fue a mí una de las cosas... alguna pista de... Me dio pista y me dio esperanza, ¿no? Porque ya veía yo que de alguna manera alguna mejoría había habido, puesto que algo que había ocurrido durante el día él ya se estaba acordando por la noche, ¿no? Sí. Hemos hablado, por tanto, de ese ejercicio físico, estábamos hablando también de la estimulación neurológica. Antes hablabas de la estimulación visual, que en esos momentos él no veía. ¿Qué cosas hiciste en todo ese terreno? Bueno, entonces, digamos, el primer eje de la primera acción o sustento de esta rehabilitación fue el ejercicio físico. Ya hemos hablado de él, muy importante, está dicho en libros de medicina. El segundo era el trabajo neurológico. Esto es lo que se hace en prácticamente todos los centros de rehabilitación, pues para, digamos,
que el enfermo vuelva a recuperar sus capacidades perdidas de lógica, de razonamiento, de percepción, de movimiento, de equilibrio, etcétera, ¿no? Lo que pasa, y esto está bien hecho y es lo que hay que hacer, lo que pasa es que nosotros lo hicimos con mucha más intensidad, porque habitualmente, bueno, y voy a hacer un inciso, ¿no? A Luis le prescribieron en la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud, 1 hora y media a la semana de rehabilitación. Esto, los enfermos y los oyentes que nos escuchen tienen que saber que es totalmente insuficiente para un caso tan grave y que lo suyo es que trabajen todo lo que se pueda, ¿no? El cerebro es como un músculo que cuanto más se le haga trabajar, más poderoso se hace y más capacidades adquiere, ¿no? Voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Por eso los pianistas o los violinistas virtuosos pues están tocando 8 horas al día, porque gracias a toda esa constancia y todas esas horas que invierten en esa tarea, pues el cerebro adquiere esa maestría, ¿no? Y esto es aplicable para todas las otras áreas y capacidades, ¿no? Entonces, en la medida en la que uno deje pasar el tiempo y en ese año y medio que tiene de ventana de oportunidad para recuperarse y no utilice esas horas, es un tiempo perdido, ¿no? Entonces, nosotros luego además fuimos a un centro de rehabilitación, que lo hicieron muy bien también, y que ya le prescribieron 3 horas de rehabilitación al día, ¿no? Ya vemos que es un cambio de 3 al día a 1 y media a la semana, ¿no? Pero bueno, luego los oyentes tienen que saber que ellos en casa pueden hacer muchas más, ¿no? Muchas más para complementar esas horas que les prescriban los médicos y los rehabilitadores, que es que yo siempre digo, y además lo repito en el libro por activa y por pasiva, que cualquier enfermo lo primero que tiene que hacer es contar, evidentemente, con la prescripción del profesional, pero con todo y con eso luego ellos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros en casa? Pues para recuperar la memoria, pues jugábamos al juego de a las cartas de parejas, al juego del Simón, hacíamos sumas y restas, luego practicábamos también con la música, que tiene un efecto en el cerebro muy importante, en fin. Y entonces todo esto lo hacíamos al final durante 12 horas al día en su conjunto. Claro, teníamos al cerebro trabajando todo el día y además atacándole, digamos, por diferentes... por todos los frentes, porque íbamos cambiando de actividad cada cierto tiempo. Primero, para que Luis no se aburriera y no se cansara, y en segundo lugar, pues, o más importante, para atacar las diferentes funciones que Luis había perdido, ¿no? Otro de los pilares de esa rehabilitación fue la medicación, ¿no? Bueno, digamos que es otro elemento que Luis recibió. Yo no creo que haya sido el más determinante, con toda franqueza. Creo que ha podido ayudar, pero no creo que haya sido... creo que ha sido mucho más importante el ejercicio físico y toda la estimulación. Y, por supuesto, el trabajo neurológico, que es imprescindible, ¿no? Es verdad que hay muchas medicinas y compuestos, muchos de ellos, además, que son naturales, que se sabe, y además por múltiples estudios de medicina y neurología, que mejoran las funciones cerebrales, ¿no? Y que incluso están prescritos pues para algunas enfermedades tan conocidas como puede ser el Alzheimer, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos y compuestos están incluidos relacionados en el libro, al final, en una última parte del libro, y yo creo que pudieron ayudar. Ahora, igual que digo eso, digo que probablemente no han sido lo más determinante en esta recuperación de Luis, ¿no? Por lo que cuentas, tú has estado una parte de tu vida dedicado exclusivamente a la rehabilitación de tu hijo, prácticamente, ¿no? Sí, casi sí. Y voy a aclarar el casi sí, porque también esto es importante para nuestros oyentes, aquellos que se encuentren en una situación parecida, ¿no? El casi sí significa que era yo el que organizaba todo, el que decía lo que había que ir haciendo en cada momento, el que me iba estudiando los libros para aprender más, para saber qué teníamos que hacer, pero no todo el tiempo era yo el que hacía la rehabilitación, o bien la hacían en un centro, digamos, especializado, que es el que he mencionado al principio, o bien lo hacía su hermana con los juegos, o bien lo hacía un estudiante que venía a casa, que hacía pues sumas y restas con Luis, o bien lo hacía su antiguo entrenador de hockey, pues que se lo llevaba a hacer con el ejercicio también. Es decir, de alguna manera yo organizaba, supervisaba y planificaba todo lo que tenía que hacer Luis a lo largo del día, pero no todas las horas las hacía yo.
yo, sí que hacía muchas, pero no todas, ¿no? Yo también tengo mis obligaciones como cualquier persona. El mensaje, digamos, a transmitir es que no hace falta que uno esté, digamos, las 12 horas del día haciendo la rehabilitación. Lo que hace falta es tener un poco también de creatividad para poder organizar todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo está ahora? Bueno, Luis, está muy bien. La verdad que está hecho un burro, porque ya está metido de lleno en la adolescencia, pero muy bien. Está haciendo pues todo lo que él hacía habitualmente, pues va a su cole, a sus clases de música. Has hablado de una fase en la que él no veía nada, prácticamente, sí, ¿no? La recuperación de la visión. La ha recuperado totalmente. Esto es algo que incluso la doctora, es una doctora muy famosa que menciono yo en el libro, la doctora Ormachea, pues ella misma un día me comentaba en la última revisión que le hizo ya hace un tiempo, que no había visto, digamos, una recuperación tan espectacular, no solo porque recuperó, Luis, todo el campo visual, sino porque además recuperó la máxima sensibilidad, la que tenemos todos, ¿no? Que es incluso más difícil, ¿no? Y luego, por mencionar un par de notas que yo creo que también les pueden ser de interés a nuestros oyentes, pues, por ejemplo, el doctor alemán al que fuimos a ver cuando Luis estaba todavía ciego por un método muy novedoso que él, digamos, desarrolló para recuperar la ceguera cortical, el jefe de neurología de este hospital nos dijo que Luis había recibido, en palabras textuales, ¿no?, que menciono yo ahí en el libro también, una rehabilitación mejor que la que le hubiera dado el mejor de los médicos en el mejor de los hospitales, ¿no?, que era una recuperación espectacular, ¿no? Y esto mismo dice también el doctor Godet en una de las entrevistas que le han hecho, ¿no? Supongo que el vínculo emocional, aparte de sus rehabilitadores, habrá jugado un papel muy importante también, ¿no? Claro, esto es muy importante. El que estuvieras tú, el que estuviera su hermana, el papel de la familia. Claro, la familia eso es algo muy importante. Uno lo que no puede esperar tampoco, porque ni hay recursos, ni hay tiempo, y falta además toda esa componente emocional tan importante. Como decía, lo que uno no puede esperar es que los médicos le solucionen todo, ¿no? Que en el centro de rehabilitación pues salga el enfermo nuevo como si no hubiera pasado sin intervención de la familia. La familia tiene que estar muy cerca y tiene, en general, no estamos hablando en general, en toda la entrevista, tiene que estar muy cerca del enfermo, pues a la hora de estimularle, a la hora de fomentar, digamos, de organizar las cosas, de participar en su rehabilitación, etcétera, ¿no? Pues quería despedirte con otro tema musical que creo que también ha jugado un papel en la rehabilitación de Luis, Carros de Fuego, que creo que se sabe de memoria las notas de esta banda sonora. Bueno, de esta y de todas. Es sorprendente porque Luis se sabe de memoria todas las canciones. A mí me es imposible, yo tengo que ir leyendo las partituras y él, después del accidente, no ha habido diferencias, sigue sabiéndose las partituras de memoria. Sigue tocando el saxofón. Sí, claro, mejor que tú ya. Bueno, no sé, porque lo que ocurre es que como no practica... No, el problema... Los profesores dicen que tienen mejor sonido, pero como no practica mucho, pues entonces al final la constancia del padre va más allá, ¿no? O sea que le ganas por insistencia. Exacto, eso es. Pues queríamos compartir contigo esta experiencia de Luis, esta impresionante historia de un niño que estuvo 20 minutos muerto y que al final ha conseguido recuperarse plenamente, entre otras cosas gracias a la constancia de su padre, José Manuel. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí estar aquí. Fuerte. Gracias. Chao.